cerca de ti en redes sociales. ¿Tienen la cifra, Bridget? Los tentáculos de Odebrecht abrazan la corrupción. América. Perú, 2021. Luego de un año y medio, el juez Richard Concepción Charhuán concluyó el control de acusación. Su esposa Nadine Heredia y otros procesados por los presuntos abusos de la empresa brasileña Odebrecht. El fiscal solicitó 20 años de prisión para el expresidente Humala Oye, y 26 años y medio en Perú para sí no el andan con vaina. por el delito de lavado No perdonan a nadie. Que no me pobrecito, que no. Y allá no hay que izquierda, derecha, ya sea. Han condenado los últimos 5 presidentes. Puta, ya nadie quiere ser presidente. Y yo no voy a ser presidente porque voy para las botes de todas maneras. Creo que viene la segunda vuelta ahora, ¿no? Sí. La segunda vuelta de Para los corruptos. Keiko y el otro. Keiko Fujimori, sí. Keiko y el otro por la izquierda, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que la gente le está dando duro a Keiko, pero para mí. Pero lo que pasa es que son muy trabajo. Lo que pasa es que se metió con Montesino. Comenzaron con el 20%. Entre ellos el proyecto 345 que crea el programa de red de productores, el proyecto de ley 367 que establece normas para incrementar la adquisición de productos nacionales, me estoy metiendo bien gubernamentales y esos detalles posiciones súper interesantes. el proyecto de ley 223 que habla sobre la violencia contra la mujer y el 313 Oye, mira, hasta Nicolau Victoria estuvo metido en la vaina. Nicolau uno de los que dio una opinión para que lo fusilaran. Este fin de semana hubo mucha gente en la calle. De Leonidas prefiero cuando era militar. No se podía ni caminar, ¿vio? La exitosa de Panamá. Era vos. ¿Qué? Este fin de semana la gente estaba. Lo que pasa es que el ecuatoriano en su momento era el diablo. Yo creo que esto fue lo que dispararon las estadísticas. Me estoy dando cuenta de eso. Vamos a entrar después de esta promo, porque la computadora tiene problemas para presentarlo. Ingeniero. Después de esta. Ah, ok. Gracias. Redes sociales, Twitter, La Exitosa Panamá, Facebook, La Exitosa Panamá, Instagram, La Exitosa Panamá. Tu mejor compra, tu mejor inversión. No escondas tu producto. Reactiva la economía. Eliminando el miedo. La Exitosa 95.3 FM. Buenos días, muy buenos días. Excelente día, requete buenos días, mi querido Panamá. Panamá linda, Panamá sufrida, Panamá golpeada. Pero vamos para adelante, vamos para encima. Así mismo Como dicen los boxeadores, para encima. Bueno, señores, un día seguro. Seguro que es un gran día. Lastimosamente arrancamos el programa con cifras, con información, con notificaciones de la pandemia y pues todos los sábados estábamos aquí siempre contentos con el avance que habíamos tenido, con el mejoramiento del control de la pandemia en Panamá. Bueno, estábamos muy bien, íbamos por buen ritmo. Y de repente esta semana pues hemos tenido algunas cifras que ahora van a leer y alguna información que tenemos aquí para hablar del tema de la cifra COVID. Así que Bridget, por favor, danos las cifras. Claro que sí, para el día de ayer, 21 de mayo, la actualidad del COVID, son pruebas realizadas 2.567.812, pruebas nuevas 9.547, pruebas negativas 2.190.954, casos activos actualmente en COVID 5.876, casos confirmados 373.308, casos nuevos 508, recuperados en su totalidad 361.111 y total de fallecidos que lastimosamente perdieron la batalla ante el COVID 6.321. Como siempre digo, Iván, hay que tomar en cuenta que estas son personas que presentaron positivo y sintomatologías, o sea que seguramente incubaron el virus alrededor de 4 o 8 días sin estar anuentes. Y obviamente al salir a la calle, al compartir, al salir de su burbuja familiar, han contagiado a más personas. Lastimosamente el 508 sí es lo que decías tú, es un repunte de las cifras que habíamos venido viendo. Y la verdad es que tuvimos incluso hace poco un día en el cual
no hubieron fallecidos en las 24 horas. O sea, que Panamá, Iba yo bien. siento que eso lava un poquito el cerebro, el miedo, lo que la gente hacía para cuidarse, y entonces la gente piensa que estamos totalmente libres. Lo que hay que estar anuentes es que hay que seguir con las medidas de bioseguridad y sobre todo seguir solamente con nuestra burbuja familiar, obviamente. O es que es eso y ya. Es eso y ya, seguir. Cuidarse. Esto es una disciplina que la verdad es que no vamos a poder. Yo también me había alegrado de que no había muerto nadie un día, pero a los 2 ¿Y días, saliste? y a los 2 días 5 muertes después. ¿Saliste? No. Muy bien hecho. Yo, bueno, salgo a trabajar porque tengo que estar haciendo cosas, pero manteniendo los protocolos de bioseguridad, ¿no? Pero fíjense, en los periódicos está saliendo, se incrementan las defunciones y los casos activos positivos se están incrementando. Había otra información que estaba manifestando que los centros de atención médica estaban ya aumentándose las estadísticas, los hospitales aquí. Y el ministro de Salud, Luis Sucre, afirmó que no autorizó las vacunas. Hablemos de la asamblea, porque también esta semana se creó un rejuego o se fueron a vacunar a la asamblea. ¿Qué fue lo que pasó con esas 500? Se fueron a vacunar a la asamblea, ahora se están tirando la pelota que yo no sé si sí, si no, yo no quién dio sé la qué fue, autorización. ¿Quién dio la autorización? ¿Quién no dio la autorización? Y la verdad es que la población está indignada porque todavía faltan muchos adultos mayores por vacunar, muchos niños por vacunar, mucha gente por vacunar, y consideran que a los diputados todavía no era el momento de su vacuna y se saltaron los protocolos, ¿no? Según datos del MINSA, indica que los últimos 15 días, escuchen esto, que no es relajo, los últimos 15 días se elevó un 8% la ocupación de camas en cuidados intensivos. Wow. 8% en 15 días. Señores, amigos que nos están escuchando, amigos que están en la radio, endereza eso, por favor, Néstor, que se viró. Y hay un tema en tú lo Chiriquí. miraste, déjalo ahí, déjalo. Sí. Hay un tema en Chiriquí también. Chiriquí Veragua, también Chiriquí Veragua, que las cifras están aumentando a ritmo muy preocupante. Estamos, según dice el ministro, estamos saliendo de la zona de confort y ya ustedes saben qué va a pasar si no ponemos atención a esto, ¿no? Ya todos estamos claros de qué es lo que sucede. Va a venir cuarentena, va a venir cierre, va a venir encerramiento, va a venir problemas económicos más fuertes. Vamos a tener una situación muy difícil si nosotros no hacemos un alto a el desenfreno, a las actividades que entiendo perfectamente. Queremos estar en todos lados, queremos estar en los ríos, queremos estar en las playas, queremos estar en el bar, que el restaurante, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mis amigas, lo entiendo perfectamente, todos estamos pasando por eso, pero tenemos que esperar. Si ya esperamos lo mucho, esperemos lo poco. Tenemos que esperar. Hoy tengo entendido que hoy llegaban 200.000 unidades más de vacuna. O sea, el gobierno está haciendo el esfuerzo para tener a la población vacunada en la mayor cantidad posible, pero tenemos que ser consecuentes y también esperar un poquito este tema. Uno de los lugares que ya está libre de COVID, todo el mundo vacunado y todo el mundo bien, es Taboga. Salió la información de Taboga, así es que, bueno. Pero ahí hay una cosa que yo sí quiero mencionar ahora que estaba mencionando Julio, lo de Chiriquí. Hoy nos vestimos de gala de nuevo, licenciado, por los dos invitados y nos está acompañando nuevamente nuestra compañera. La situación de Chiriquí, y eso sí quiero llamar la atención al gobierno central y posiblemente al gobierno local en Chiriquí. Señores, yo les voy a decir algo, y tengo grandes amigos, tengo grandes amistades, tengo familia y tengo demás en Costa Rica, pero Costa Rica nunca le tiembla la mano para cerrarnos la frontera cada vez que ellos tienen una situación en contra de Panamá. Ellos nunca les ha temblado. Nosotros debemos controlar nuestra propia frontera de Costa Rica, igual que por eso se extiende hasta Veragua. Yo siento que nosotros debemos ir haciendo ese tipo de control. No estamos en contra de la situación turística, pero sí tenemos que tomar en cuenta la situación de salud en ese aspecto. Ese es un comentario que debemos hacer nosotros para que el gobierno vaya tomando conciencia, porque esa es una de las situaciones por las cuales se va incrementando algunos casos en este país. Claro que sí, Costa Rica tiene ya fácilmente 2 semanas o 3 semanas en la tercera ola. Así mismo es. Que no han podido controlar, entonces realmente es atinado tu comentario por el hecho de que no podemos dejar
Y sí, es cierto, Costa Rica nunca le ha temblado la mano para siempre cerrar nos tiene fronteras a con la orden, Panamá. siempre nos tiene al borde, siempre nos anda pisando. Exacto, siempre nos tiene al límite. Realmente no podemos permitir que personas, obviamente, allá sienten el encierro y comienzan a decir, tú sabes que es lo más fácil, buscar un país vecino. Entonces, terminamos entonces en Panamá con el problema y la verdad es que Panamá no resistiría una tercera ola y más que nada hablando del sistema económico. Las reaperturas que se están haciendo son totalmente necesarias para nuestro sistema económico y realmente aquí es donde volvemos a la polémica donde si no hay economía no va a haber salud, no va a haber cómo invertir en estas personas que se están enfermando lastimosamente. Claro, hay que tener control de eso. Claro que sí, Pero hay que tener control. claro que sí, claro que sí. Bueno, cifras para leer más o menos de los 300.000 y pico de personas que estaban desempleadas o que habían suspendido los contratos, solamente se han restablecido 150.000, la mitad, prácticamente la mitad, o sea que tenemos todavía Mucho camino. mucha gente por recorrer, pero fíjense, paradójicamente el tema del desempleo pues que ha aumentado y que tenemos una gran cantidad de familias que su economía familiar ha disminuido considerablemente y están en situaciones bastante críticas. CEPAL hace una encuesta a nivel internacional o hace un estudio a nivel internacional en pandemia y los dos únicos países que crecieron o que disminuyeron o que bajó la pobreza extrema es Brasil y Panamá. Wow. Porque, bueno, consideran el tema de los apoyos directos, los bonos y estas situaciones fue un factor determinante para que muchas de estas personas que tal vez no recibían bonos Exacto. y que tal vez no recibían bolsa por las situaciones, ahora sí recibieron algo y tuvieron la posibilidad de algo. Pero bueno, ese es un tema que no queremos discutir. Pero ahí hay un fenómeno que queremos tocar. Hay gente muchos profesionales. Lo que pasa es que Panamá nunca hemos tenido problemas sociales tan marcados como por ejemplo algunos otros países como quizá Colombia, Perú, etcétera, donde existe mucho emprendimiento. Y en Panamá se ha experimentado el emprendimiento de parte de muchos profesionales que en un momento determinado ganan miles y miles de dólares. Yo conozco personalmente personas de la banca que pudieron haber recibido salida de $6,000 y $7,000 y hoy están manejando Uber. Pero así como ellos, otras personas que han creado otros emprendimientos de comida, de bebida, además, Mi Wines and Cigar es uno de ellos. Así Creó en pandemia. Claro que sí. Ahí. Lo más importante también yo creo que de recalcar ahí es no solamente el tema de emprendimientos, sino también el tema de innovación. Panamá se dio un repunte en todo lo que era innovación, no solamente innovación, sino también captación de datos de manera digital. Nos hicieron la vida mucho más fácil al por ejemplo, sacar la placa por internet y todas esta clase de cosas que realmente era un cambio que Panamá necesitaba. Y si no, siento yo lastimosamente que si no recibía este golpe, no lo iba a notar por muchos años más. Bueno, también Sandoya, hasta el día de ayer, la Junta Comunal de Betania, pues en vacunación, todo el equipo activado en ese tema. Quería manifestar pues la alcaldía, el alcalde José Luis Fábrega, todo este mes ha estado realizando actividades para resaltar la cultura de la etnia negra y el día de ayer también se realizó algunas de estas actividades. También se inició un proceso de siembra de plantas. Él tiene un proyecto de reforestar. No tengo la cifra de unos 2 millones, creo que es 2 millones de plantas, plantar plantones en Panamá, y ya arrancó el proyecto ayer, así que está el hombre también activado y en algunas reuniones que estamos haciendo. También recibimos la visita de alcaldes, concejales y de grupos organizados de Guatemala. Estuvieron en Panamá, estuvieron en Lo vi, felicidades. Estuvieron los atendimos con la encargada de Asuntos Internacionales. Atendimos a este grupo de personas y qué bueno que me acordé. El comentario de ellos, hasta que me puso pechón. O sea, cómo nos ve la gente afuera. La gente, ellos, alcaldes, 3 alcaldes, 20 concejales y el gerente de la compañía de distribución eléctrica. Dice, wow, Panamá, qué belleza. Panamá es lindo. Panamá, no hemos visto mucha gente. Bueno, le explicamos que los
contratos, no está todo el mundo en la calle, pero nos manifestaban de lo hermoso que es Panamá, de la comparación en sus países, y la verdad que nos sentíamos muy orgullosos de que a pesar de que aquí nos criticamos, aquí nos metemos la zancadilla, aquí estamos constantemente pensando que estamos súper mal. No, en los otros países pues tal vez que no han logrado los logros, que valga la redundancia, que los panameños hemos impulsado. Mucho tan peor. Sí, mucho tan peor. Entonces cuando vienen aquí dicen, wow, pasan por ahí, ven todas las bondades de Panamá, y la verdad es que... Yo creo que lo más impresionante para países de nuestra propia región es ver la cantidad de marcas internacionales que nosotros tenemos en Panamá. Lo que es el beneficio de ser un hub comercial, y no solamente un hub comercial sino también turístico. Lo más importante también aquí es que hay que resaltar, con esa clase de pensamiento hay que resaltar el turismo, por el simplemente hecho de que ya es hora de que nosotros tengamos una marca país. Es el momento. Y realmente ahí estamos, claro que sí, estamos muy flojos en ese sentido. Y bueno, Iván, estabas hablando de los bonos. El día de ayer se dio el cierre de los 4 paños de la transísmica a la altura de Río Hato, por el tema de que ellos no han recibido bonos, aparentemente hace ya 2 meses. Entonces, no es que esté mal, porque yo creo que tratar de beneficiar a tanta gente es muy difícil, pero igualmente hay que darle cierto seguimiento, porque el problema es que a pesar de que sea difícil, no podemos dejar a nadie por fuera en estos casos. Ok. ¿Ibas a decir algo, Villa? Bueno, cuando yo oigo, muy buenos días, amigos oyentes, cuando yo oigo todas estas cosas, de cómo nos ven a Panamá, que Panamá es una ciudad resplandeciente, detrás de eso hay una tremenda falencia como país. La mala distribución de la riqueza. Somos líderes, así que creo que debemos seguir haciéndonos una autocrítica y tratando de que el brillo de la luz de esta cinta costera y de ciertas cosas no opaquen las necesidades de un pueblo que sufre y que debe y merece mejores días. Excelente. Podría extenderme, pero mejor me quedo. Bueno, y hablando del tema internacional, el ministro de Turismo está en estos momentos en España, en Fitur, y Panamá recibió el premio a la excelencia turística en el desarrollo de rutas turísticas con identidad histórica como parte del Plan Maestro Turismo Sostenible. Lo recibió en Panamá. También acaba de firmar el aumento de... ¿Quería decir algo, señor Villa? No. Yo sé la historia de ese cuento, de ese premio. Aeroeuropa, viene el vuelo de Madrid, van a aumentar los vuelos. Esa es una noticia. Vienen a aumentar los vuelos de Madrid. Esa es una noticia. Vienen con todo, ¿cómo se llama la de Madrid, la España? Iberia va a aumentar la frecuencia. Asientos de avión es lo que se necesita. Así es, Iberia viene con todo, y Lufthansa también ya decidió el aumento de vuelos para Panamá. Así que esperemos que toda esa teoría y que todo eso se transforme en gente entrando a Panamá y que vengan a... Visa para inversores. A pasear. Licenciado. En serio, me mandaste. Y que se les trate bien. Claro, Importante, claro que sí. Pero no solamente eso, sino que también, no solamente el turismo de inversión, sino el turismo de placer, que también es algo que permea muchísimo el turismo. Y además de eso, obviamente, un buen servicio. Yo no me canso de decir que el INADE ya debería abrir al menos un curso para servicio al cliente para panameños. Nosotros tenemos que aprender mucho en servicio al cliente, y lo tenemos que aprender de hermanos que vienen con nosotros, por ejemplo, hermanos de Colombia, hermanos de Venezuela, que nos llevan años en servicio al cliente, lastimosamente. Pero no puedo decir lastimosamente porque el bien de un ser humano es el bien de toda una humanidad. Sin embargo, Panamá tiene que ponerse líder en ese aspecto. Claro. Me va a regañar, dígamelo. Viene a verte. Es muy positiva. Pero yo acabo de desayunar en el restaurante de Jimmy y un caballero mesero me ha tratado como un rey. Sí. Me ha tratado como un panameño. Y hay casos y hay casos. Y le voy a decir, señorita, y a todos los oyentes,
Yo comencé a trabajar en el IPAT desde 1973. Así es. O sea que sabes. Y No, en es el que él es IPAT, fundador. uno de los principales cursos es el servicio al cliente. Sí, Año tras año, año tras año, 40, 50 años dando ese curso Bueno, en todo el país. Yo le acabo de dar a todos los funcionarios de la alcaldía, le acabo de dar hace un mes, le di ese curso. Bueno, Atención, entonces atención. no es una estrategia que no sea Desconocida, hay que reforzarla, hay que implementarla, hay que aumentarla, porque hay gente, sí, hay Y gente hay que que atiende darle la bien. publicidad porque hay gente que no Hay sabe. gente que Ese atiende bien, curso pero hay tiene gente que atiende 50 pésimamente. Hay años, gente que un atiende curso de pésimamente. Néstor, no me puede, Telma, todo ese departamento No, sí. de cultura turística. No, sí, es. Exacto, cultura política. Bueno, como me manifestó Néstor, me mandó, Panamá lanza visa de 18 meses de forma digital para inversionistas. Una visa que se le va a dar a los inversionistas digitalmente, que ya van a poder procesar. Como tú dices, ya se está haciendo todo digital y se está haciendo una cosa un poco más Dinámica. más Mucho fácil. más sencilla para el usuario, que es lo que nosotros necesitamos. Porque, por ejemplo, el panameño está acostumbrado a trabajar de 8 a 5. Así es. Y si usan las 5, no hay ningún mandado que tú puedas hacer, esa es la verdad. Y si no abren el sábado, tienes que pedir permiso laboral, lo que a mí no me parece. ¿Me explico? Entonces realmente esta clase de cosas, la verdad es que hacen que los usuarios puedan tramitar todo su papeleo de una manera mucho más fácil. Y la noticia de la semana, para cerrar con las noticias, con los líos, con los cuentos, para irnos a lo que nos apasiona, nuestra historia. La historia, papá. Alza tu buena El historia. director de la policía Destituido. se fue. Destituido. Aparentemente un video, exacto, destituido. Aparentemente un video en la cual Sale la Policía Nacional. respalda la Policía Nacional de Acuerpando a la Panamá, policía, respalda a la Policía de Colombia, Nacional de Colombia. sin autorización, sin consulta, sin preguntar, sin que le dijeran sí, sin nada. Enorme resbalón. Enorme. Un resbalón enorme considerado. Yo tengo mis aprensiones porque yo no sé si a esta altura de la vida tú, después de 30 años de servicio, vas a cometer esos resbalones así. Pero bueno, la historia en su momento se escribirá y veremos qué fue lo que pasó. Lo que es cierto es que eso no se puede permitir. Aquí hay un conducto, aquí hay una nación, aquí hay un gobierno, aquí hay una constitución que se tiene que respetar. Y si los procedimientos son a través de Cancillería y el presidente de la República, quien es la voz para poder intercomunicarse con los diferentes países, y en su defecto el canciller es quien tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener una relación internacional, no podemos estar Iván Picota por acá haciendo cosas o otro por acá. Ahí hay una situación que a mí me llama la atención. O sea, el puesto de una dirección de una Policía Nacional, como cualquier general de cualquier lugar en cualquier parte del mundo, ya es una connotación, a ese nivel es política. Esa connotación no es solamente por meritocracia. Política interna. Exacto. Interna en tu país. Es política interna en nuestro país. Exacto. Pero además de ser política interna en nuestro país, un oficial de alto rango, y usted lo sabe, de la escuela militar, un oficial de alto rango recibe cursos de Estado de Estado Mayor en geopolítica internacional, y tú analizas las situaciones a nivel internacional. Yo, conociendo al comisionado Medina, como lo conozco, sé que es un hombre sumamente inteligente, y me da la impresión de que es una situación de tipo política, y él de alguna forma, supongo, no estoy defendiendo a nadie, ni quiero suponer, ni mucho menos, pero no creo que él se vaya a disparar solo, a hacer una situación y después echaron para atrás. Ustedes disculpen que yo haga esa apreciación, pero para mí es una situación que no creo, porque, o sea, tiene que haber un presupuesto para hacer. Yo vi la campaña. Posiblemente Hubo que haber algún trasfondo, Claro. y bueno, Por eso- se cometió el error y entonces le cortaron la cabeza al Por eso pobreto. acabo de decir que Fuerte, después muy de fuerte, 30, muy fuerte. después de Digo yo. 30 años de servicio, que tú cometas Y él es el Estado Mayor. que ¿eh? tú cometas un error de este Eso me tipo, parece- no me parece lógico. Pero bueno, Claro, pero bueno, ese eso es harina otro costal. de otro costal, y De el otro costal costal. de nosotros es nuestra querida historia. Vamos a cumplir 200 años de independencia. Nosotros hemos manifestado siempre que después de que tuvimos la primera
participación de don Villa y de don Linares en unas conversaciones históricas o resaltando datos de la historia que tal vez no nos los enseñaban en la escuela. Quedamos tan enamorados y quedamos tan contentos que decidimos una vez al mes tener algún tipo de conversación de momentos históricos que no son resaltados en los documentos. Que los demás no cuentan, que los demás no cuentan. Porque ellos sí investigan. Ellos sí investigan y buscan datos que tal vez están en manuscritos, en alguna información, en algún museo rejundido, como decimos allá donde uno, y ellos lo encuentran y dicen, mira, aquí está doña no sé quién, que no la menciona en el libro de acá, pero esta hizo esto. Y bueno, vamos nosotros tratando en nuestra humilde responsabilidad, tratando de reconocer personas que participaron también, que tuvieron gran participación en la construcción de esta gran nación y que tal vez no han sido tomados en cuenta. Así que don Villa y don Linares, íbamos a hablar del ferrocarril. El ferrocarril, todo el mundo piensa que es este maquinón que va por ahí trayendo gente, llevando gente. Pero cuéntenos, antes del ferrocarril, ¿qué había ahí? La ruta, ¿por quién decidió la ruta? ¿Por qué la decidieron? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Quién se jodió? ¿Quién no se jodió? ¿Quién salió beneficiado? ¿Quién no salió beneficiado? El ferrocarril es una etapa de nuestra historia muy interesante. Puede decirse que comienza en 1848 con la fiebre del oro de California y con la necesidad de los Estados Unidos de mandar su correo nacional de una costa a otra. El correo para los Estados Unidos es una de las instituciones más importantes de su historia. Y entre ambas costas de los Estados Unidos estaban los indios, las montañas rocosas, y era un problema. Y cuando ven el mapa se dan cuenta que Panamá es la ruta porque donde ellos pueden usar para transportar su correo. Pero también estaba Nicaragua y comienza la lucha entre las rutas. Pero hay otros elementos. El tratado Brindisi-Mayarino, que los colombianos, pensando que Panamá se les iba a ir de las manos, que se les iba a unir a Inglaterra, que se les iba a independizar, firman Colombia y Estados Unidos, donde los Estados Unidos, a cambio de ciertas facilidades de cruzar el istmo, garantizarán a los Estados Unidos, a los colombianos, con su fuerza, que Panamá no se les independice. Un tratado que firman Colombia y Estados Unidos sin tomarnos en cuenta. Usted, lo que en pocas palabras nos dicen a nosotros, usted no se puede salir de la rejilla de Colombia. Usted tiene que seguir con Colombia. Y si usted da un paso afuera nosotros intervenimos. Un tratado raro que comienza y nos mete en el mapa de los Estados Unidos. Luego se firma el tratado Stephen Paredes, donde le dan la concesión para construir el ferrocarril. Más o menos ¿qué año fue más o menos? El Brindisi-Mayarino, 1846. Ok, 1800. Todavía no estaba Proyecto Canal de Panamá. Todavía no había nada de eso, para que estemos claros. Era Colombia y Estados Unidos que tenían la preocupación de que los panameños andábamos coqueteando con los ingleses o con cualquier otra. Sí. Entonces ellos toman la decisión entonces de formalizar y asegurar que el dominio de Panamá. Todavía la humanidad no tenía los conocimientos ni los inventos para hacer un canal de Panamá. Ok. Exacto. Okay. Pero ya Panamá se había tratado de independizar varias veces, ya lo habíamos tocado aquí. Así que los colombianos, que yo creo que fue una tremenda metida de pata como la del director de la policía, firman ese tratado Brindisi-Mayarino. Pero ya que les he esbozado un poco, es la época en que Panamá vuelve a retomar el interés del mundo. Después de la independencia de 1821, se desarrolla el comercio
llegan muchas líneas de vapores desde el sur, Chile, son países libres. El comercio entre la costa Pacífica. La masa continental de América era un obstáculo para los países del sur, del Pacífico contra el Atlántico, cómo comerciar, cómo intercambiar. Entonces Panamá. Pero decían que Nicaragua, por su lago, pero con todo y el lago, Panamá era más fácil. Se lucha entre las dos rutas y al final gana Panamá. Se lucha entre Panamá y Nicaragua. Sí. O sea que la consideración de Nicaragua siempre ha estado latente en el desarrollo internacional del transporte de mercancías. Siempre ha estado. Claro, pero esa lucha ¿dónde se da? No entre panameños y nicaragüenses. Se da entre inversionistas de Nueva York. En las grandes potencias. Los Vanderbilt contra los Morgan. Vanderbilt tenía intereses en Nicaragua y los Morgan en Panamá. Entonces se lucha y ganan los Morgan para beneficio de los panameños. Pero ahí le voy a dejar el bastón a mi amigo Julio, que ya está chocando la Analógicamente tú te has adelantado a lo que sucedió después con el canal. Igual la lucha entre la ruta panameña y la ruta de Nicaragua, que en junio de 1902 se firma la ley Spooner y demás, pero ese es otro tema. Yo quisiera contextuar el tema del ferrocarril con algo que dijo aquí la joven. Usted habló del hub de las Américas, y es que Panamá ha sido el hub de las Américas desde antaño. Nuestra posición geográfica ha sido la atracción de los grandes imperios, desde Fernando II el Católico, que nos bautizó con el pomposo nombre de Castilla de Oro. ¿Por qué Castilla de Oro? Porque aquí pasaban toda la riqueza, todos los saqueos de Perú, de México, y se iban a España. Entonces, obviamente... Dime, antes de México también bajaban también bajaron de México. Todo bajaba acá. Obviamente el fuerte era de Perú, pero aquí pasaba todo. Ese es el hub que hoy se llama hub, pero es nuestra posición geográfica, el transitismo que tanto hemos hablado aquí por tantos problemas. Entonces, eso en tantos programas. Y eso es importante destacarlo, porque la posición geográfica es un factor importante. Así es. Y además tenemos que contextuarnos o colocarnos en esa época. Estamos a mediados del siglo XIX, donde hay un imperio emergente ante la aparente caída de una Francia y de una España. Tal vez Gran Bretaña no tanto, porque Gran Bretaña estaba surgiendo con su revolución industrial, claro, y eso había permeado en el mundo. Pero entonces, ese imperio emergente, ¿cuál era? Los Estados Unidos. Y los Estados Unidos implantaron su destino manifiesto, o sea, buscar todo sitio donde colocarse. Así son los imperios, y eso eran los Estados Unidos más. Y aquí yo traigo unas pruebas interesantes de esa época. Por ejemplo, en 1846 ellos adquieren Oregón de Inglaterra. Así es. Posteriormente, en 1848 le imponen a México el Tratado Guadalupe Hidalgo y toman un vasto territorio que incluye Texas, Nuevo México y California. Y posteriormente, en 1853, incluye una enmienda donde adquieren además lo que hoy es Arizona y partes de Nevada, Utah y Colorado y Wyoming. Así que imagínate todo lo que le quitaron a México. ¡Wow! ¡Qué poquito! En 1856. Y comenzaron con 13 colonias, imagínate. Panamá sufre en 1856 el incidente de la tajada de Sandía, tan conocido. Tenemos que en 1867, por ejemplo, los gringos le compran Alaska a Rusia por una bicoca. 40 millones. Por una bicoca. Y finalmente, ya a principios del siglo XIX, ellos tienen una guerra con España, le quitan Florida, le quitan Puerto Rico, le quitan Filipinas y le quitan Guam. Y Hawái también. El contexto del siglo XIX, a mediados, tenemos a un estado creciente, y una posición geográfica panameña donde ellos llegan aquí a raíz, y sucede un elemento circunstancial, pero muy importante: la fiebre de oro de California.
¿Qué es la fiebre del oro? Porque es bueno que sepamos un poquito. Claro. ¿Cómo se dio esa fiebre del oro? ¿Qué resulta? Un obrero, un obrero que trabajaba para un suizo que se llamaba John Sutter. John Sutter era un suizo que tenía 10 años en California, había llegado totalmente quebrado a California, y el tipo quería hacer fortuna. Entonces, él tenía un obrero que estaba construyendo un aserradero. ¿Por qué? John Sutter quería crear un gran territorio agrícola. Y es su obrero, el que estaba de nombre James Marshall, el que empieza a encontrar pepitas de oro en el río. Entonces, cuando John Sutter se da cuenta, le dice: no le digas nada a nadie, porque Sutter no le interesaba el oro, él quería su desarrollo agrícola, que son dos cosas muy distintas. ¿Pero qué sucede? Hombre, entonces el resto de la empleomanía comenzó a pagar todos los bienes con pepitas de oro. Y se fue creando este ambiente que llega un señor que era un periodista y un comerciante de nombre Samuel Branham. ¿Y qué hace este hombre? Dispara un artículo en un periódico que se llama el de California. Y además de escribir este artículo sobre el descubrimiento del oro, crea una tienda, un comercio, y empieza a vender artículos de minería para que vinieran la gente a sacar el oro. Entonces, todo eso trajo un problema muy complejo en Sutter, porque él no quería eso. Tan es así que en 2 años, eso fue, el descubrimiento fue en 1948, en 2 años, a California llegan del este 300,000 personas. Pero el año más impactante fue en 1849, cuando la ciudad de San Francisco, de 15,000 habitantes, pasa a tener 90,000. Y esa llegada es lo que se conoce como y esos inmigrantes del este son los 49ers. Los San Francisco 49ers. El equipo San Francisco 49ers se llama en base a esta inmigración que llegó a California para la fiebre de oro. ¿Y muchos pasaron por Panamá? No, es más, y acordémonos, los que sabemos un poquito de fútbol americano, los 49ers ganaron 5 Super Bowl, 4 con Joe Montana y el último con Steve Young. Joe Montana. Y además uno se lo ganaron a Dan Marino y otro se lo ganaron a John Elway, y el último se lo ganó Steve Young a James Humphries de San Diego. Dan Marino Dolphins. Que por cierto, en San Diego hay un parque que se llama Balboa Park, que hace que dedicado a Panamá, pero ese es otro tema. Entonces, todo esto que les estoy contando es cómo de alguna manera nace la fiebre del oro, y creo que lo dijo Andrés, había 3 rutas. Estaba la ruta del este por el medio de los Estados Unidos, con carretas, a punta carreta, muebles, caballos, con una cantidad enorme de peligros, incluyendo los aborígenes, que eran bastante violentos, hostiles en esa época. Estaba la ruta del Cabo de Hornos, 18,000 millas, y estaba la ruta de Panamá. Y la de Nicaragua. Pero siempre la de Panamá fue como que estaba siempre un poquito más arriba. La tomaban más en cuenta. Y era la más importante en ese momento. Ahora, no era una ruta fácil, porque lo que pasa es que, claro, Panamá era el istmo más pequeño. Y era más angosto, o sea, era más rápido. Pero había un tema eran 80 kilómetros, pero había un tema de selvas impenetrables, había un clima terrible, había mosquitos y enfermedades, había ríos, y había un problema hospitalario enorme. Incluso aunque nunca hubo algo formal, se dice que murieron en esa construcción 15,000 personas. En la construcción del ferrocarril. 15,000 personas. La mayoría fue cólera, malaria y la fiebre amarilla. Los inmigrantes, ¿qué países eran la inmigración fuerte? China, India, Irlanda, Jamaica y esclavos negros africanos. Incluso hubo un enorme habían suicidios masivos de chinos porque se les acabó el opio.
Y entonces el opio era como para ellos era una forma de vida. Y había suicidios masivos, se colgaban de los moños en los árboles. Todo esto es verídico. Creo que eso ha sido como que lo vimos cuando estábamos pequeños en la escuela. Me acuerdo ese retrato de los chinos colgados. El suicidio de los chinos es una de las tragedias del ferrocarril. Y cuando Julio habla del opio, el opio era parte del salario de los chinos. Era parte del salario. Y se suspende cuando un irlandés le escribe a un cura en Nueva York y denuncia que la compañía de la Panama Railroad está pagando con drogas a los trabajadores. En ese tiempo el opio era permitido, pero en Nueva York no. Entonces el cura forma su escándalo en Nueva York y se suspende el pago del opio. Y los chinos quedan vestidos y alborotados o así. Y que para esto no fue para lo que yo vi. Claro. A mí me a mí me da prometieron mi opio. una pana. Sí, entonces... Incluso la ruta de Panamá no era tan fácil. Fíjate, aquí, la ruta de Panamá, ellos llegaban a la desembocadura del Chagre. Ahí agarraban canoas, cayucos. Río, corriente en contra. Ahí llegaban hasta un puerto fluvial que era Ventacruces. Ese puerto fluvial estaba cerca de lo que hoy es Gamboa, exactamente en el medio de la ruta. Se llama Ventacruces. De ahí se bajaban y cogían el camino de Cruces a pie, o con burro, o con mula. Y de esa manera llegaban a la ciudad de Panamá. O sea que no era una travesía sencilla. Julio, el problema de la ruta era subir el río Chagre, que duraba 3 días casi. Ese pedacito, pero es que era contracorriente. Yo quiero destacar que la inversión del ferrocarril fue significativa. Yo creo que era, no sé, si los Estados Unidos o los inversionistas de los Estados Unidos hicieron una apuesta tan riesgosa fuera de su país como la hicieron en Panamá. En Panamá trasladaron el puerto de San Lorenzo a la isla de Manzanillos. Rellenan, la geografía los ayudó. La isla de Manzanillo estaba pegada a la costa, es lo que se llama el corredor de Colón. Lo rellenan y escogen a la isla como la terminal del Caribe. Crean una ciudad, crean un ferrocarril, una gran inversión. La ciudad que es una de las mejor trazadas. Bueno, ahora, en la ruta del ferrocarril, sin entrar en estos momentos al detalle de la construcción per se del ferrocarril, la ruta que ellos decidieron, los norteamericanos, ya tenía, o ya existía esta ruta y ya tenía pobladores esa ruta, o era monte abierto. La ruta era fluvial. Ellos siguieron las orillas del río Chagres. ¿Y de dónde era natural. Desde la isla de Manzanillo, pasan por Gamboa, tienen que cruzar el río Chagres con un gran puente. Pero relativamente la construcción duró poco, 4 o 5 años. Pero siempre hay que hablar sobre el impacto de esta creación de este ferrocarril en el pueblo, en el arrabal. La gente dirá, cuando yo escribo Ronels, el verdugo del Yankee Street, por insistencia de Alan Baitel y de mi amigo Sos Pierpoint, cuando yo escribo y ellos leen la novela, me dicen: Villa, ¿por qué tú dices que el pueblo panameño estaba en contra del ferrocarril si era una gran cosa? Yo, muy fácil. El ferrocarril borró toda la manera con que el pueblo se ganaba, el arrabal se ganaba la vida. Todos los empleados de los hoteles de venta de cruces, todos los boteros del Chagre, todos los arrieros que transportaban, quedaron sin trabajo. La ruta... Por eso yo puse en el sticker la construcción del ferrocarril, querido por uno y odiado por otro. Tú lo no lo vi. Yo lo puse abajo, Borra una manera de vida, borra. Incluso el plan original
el ferrocarril no iniciaba en Colón, iniciaría en la bahía de Portobelo. Pero ¿qué sucede? Esas tierras le pertenecían a un norteamericano de nombre George Lew, y estaba vendiéndole a los contratistas esas tierras en $3 millones. Wow. Al final, y al señor le habían costado 500. Al final ellos deciden por la isla de Manzanillo, que también tenía un dueño, era un escocés. El escocés se llamaba Daniel George, y él se los vende por $1,000. Lo que es la isla de Manzanillo, era una, sí, en esa época. Así que ese es un detalle interesante. Ellos incluso, al final... Fue una transacción económica más barata. No, para acá que nos cuesta 1.000, acá nos quieren tener 1 millón. Al final, el costo total de la obra fueron 8 millones, pero hay un detalle interesante. El costo total de la obra del ferrocarril. ¿Cuánto fue? 8 millones. Pero cuando a las 7 millas de construcción, el capital semilla, el capital inicial había sido 1 millón. A las 7 millas se acabó la plata, se acabó el dinero, y no había nada que hacer. Pero hubo un golpe de suerte. Hubo un golpe de suerte. ¿Qué sucede? En ese momento llegan 2 vapores que iban a California del lado Atlántico, perdón, del lado Pacífico. Y esos 2 vapores, por un mal tiempo, quedan encallados en la ciudad de Panamá. Y entonces la compañía, los contratistas, y la gente, eran 1,000 marinos, 1,000 personas, tenían que cruzar el istmo. Y los contratistas dijeron, bueno, ok, pueden cruzar, pero vamos a cobrarle 50 centavos por milla y $3 por cada 100 libras de equipaje. Ahí una matemática que hice facilita, ahí recogieron como $500,000. Que eso fue una ayuda mientras ellos cumplían con otras obligaciones, cumplían con conseguir más dinero con los bancos de Estados Unidos, de Europa y demás. Pero gracias a ese golpe de suerte, continuó. Al final las líneas eran 47 millas y terminó en 1855. Y el primer vapor que pasa se llama, la primera locomotora era de nombre Gorgona. Julio, lo que pasa es que cuando pasa el incidente que tú estás hablando, que comienzan a cobrar, aunque el ferrocarril no esté terminado, eso es una noticia que impacta a Nueva York. Exactamente. El ferrocarril comienza a dar dividendos, el ferrocarril comienza a cobrar, y eso fue, claro, los inversionistas hicieron sus relaciones públicas, pusieron titulares. Pero es que lo que pasa es que tengo entendido, y qué bueno que están los historiadores acá, fue el primer ferrocarril transoceánico, transcontinental. No sé si a la región del mundo. Era del mundo. Porque eso no más puede pasar en Panamá, que tiene que la cintura continental mide 80 kilómetros. Mira lo rentable que era, que en 1868 tuvo una rentabilidad de 4.3 millones. Y ya no estaba en auge. Y ya no estaba, sí, obviamente, pero era el ferrocarril más rentable del mundo, y tengo entendido que era el cuarto apenas se pagaba en oro, Julio. La clase comerciante panameña, los rabiblancos, la gente de San Felipe, soñaron con un ferrocarril, pero de repente aparece el ferrocarril norteamericano, donde ellos no tienen injerencia, donde se cobraba carísimo, se cobraba en pesos oro. ¿Por qué? Porque cotizaba en Wall Street. Eso fue una inversión tremenda. Enseguida les resarció el dinero a los inversionistas. Pero nos estamos apartando del impacto en el pueblo panameño. Había mucho descontento por el ferrocarril. Aparte de que les borra su modo de vida, los norteamericanos trabajan en los hoteles. Por lo menos un norteamericano hablaba inglés y había que remar para llevar a los pasajeros de Panamá a Isla Perico. Lo hacían los norteamericanos. Los panameños no estaban gozando de eso. A la larga sí, definitivamente que las ganancias del ferrocarril o los beneficios del ferrocarril permean en toda la economía y beneficia. Los panameños aprendimos muchas cosas, más salud,
se dio un impacto tremendo en los bienes inmuebles, se derrumban las murallas de la ciudad se tuvieron que derrumbar por el auge de los bienes inmuebles. Hay, se venden los terrenos del arrabal de Santana, se crea todo ese sector de Caledonia, se regenera el cruce, se hace la terminal, pero hay un descontento que revienta en un gran acontecimiento que es la tajada de la sandía. La tajada de la sandía es un problema inherente al ferrocarril. Ya todo el mundo lo sabe, que el gringo no pagó la tajada de la sandía y se forma el molote. Queman la estación de tren, se quemó la estación de tren del ferrocarril. Ya había una rabiecita ahí adentro, ¿no? Porque lo que tú decías que no había trabajo, que los trabajos eran de los ¿Y quién gringos. era el gobernador? Entonces, sí, eso no vamos a pagar la sandía. Buenaventura Correoso. Era el juez de crimen. Era el juez de crimen. Un año. El mismo Correoso. Era juez de crimen. Ese es el artista principal de la señor Villa. Picota. Lo que La gente pueda- veía a los gringos como que se está quitando todo. No, Lo sí. que puede hacer una raja de sandía con todo ese resentimiento. Exacto. A 5 centavos. Perdóname que los interrumpa, porque es que ese incidente de las tajadas en la sandía incluso no fue el primero. Hubo uno en 1837, el del caso Russell, donde un panameño andaba caminando por la calle cerca de la Mercedes Justo Paredes y es agredido por el cónsul de Gran Bretaña. Y se formó también otra algarabía, tal vez no a nivel de claro. 20 años después, pero sí, el cónsul era Joseph Russell y obviamente al final Colombia o la Nueva Granada en ese entonces termina perdiendo porque tiene que pagarle una millonada a Gran Bretaña, porque incluso Gran Bretaña mandó su flota. Igualito al tema de las Malvinas que pasó en el 82, aquí también mandaron una flota a Cartagena y dijeron, nos pagas. En el caso de la tajada de sandía fue al final Panamá tuvo que pagar. Colombia. Pero en Colombia tuvo que Pero pagar. lo que te pregunto, Julio, es que me imagino que no me acuerdo el monto, pero me imagino que se lo descontaron de la anualidad que pagaba los Estados Unidos por en el caso de, bueno, acuérdate, en el caso de Russell fue en 1837, fue antes. Sí. Así que, pero lo que queremos, aquí el mensaje es que al final, cuando tiene el más fuerte se impone. Por eso en las relaciones internacionales, los países pequeños como nosotros, y eso hay que aplicar hoy, nuestra mejor arma, ¿cuál es? El derecho internacional público. La diplomacia. Es la diplomacia, esa es nuestra arma. Nosotros no podemos ponernos de tú a tú, de bravitos con Estados Unidos, con Rusia, con el que sea. Entonces es la negociación, y cuando hablo de negociación no lo hablo desde el punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista de negociar, claro, como diplomático. Los beneficios, ¿no? claro que sí. Entonces sí, Panamá durante esa era, sí, sufrió y Andrés maneja muy bien ese tema, ¿no? El tema del arrabal, el tema de todos los incidentes que sucedieron. Se acaba el tiempo. El ferrocarril fue un gran éxito. El ferrocarril nos pone en el mapa comercial como que por Panamá sí se puede. Claro, en ese tiempo que las líneas de vapores del sur, desde México, se convergieran aquí y se unieran por un ferrocarril en 8 o 10 horas. El ferrocarril duraba 8 horas, no 1 hora como ahora. El tren era más lento y las lomas y esto, y cruzar la línea divisoria continental puso a Panamá en el mapa. O sea, ya estaba, porque desde que los españoles llegaron a Panamá, pues ya estaba, pero el ferrocarril vino a darle fue la confirmación. Sí, como que a Panamá no solamente es el punto, sino que Panamá tiene la mejor vialidad para poder transportar en menor tiempo posible las mercancías y con menos riesgo, porque también los riesgos de asalto, los riesgos de asesinato, los riesgos la seguridad era una toma de decisiones. No, sí, tenemos que bajar hasta allá, pero allá no nos matan a nadie y nuestro producto llega. Tú hiciste una pregunta ahí soslayana sobre si México también usaba el canal. Previamente, de 1821, por alguna razón,
las minas de plata de México no cruzaban México, sino que desde los puertos de Acapulco y del Pacífico bajaban a Panamá. trajeron a Panamá. Era más rápido. Lo que pasa es que... Yo me imagino que la robadera No, pero es también que era no, un es que tema. hay que dibujarse, yo también, yo antes cuando era niño, yo me preguntaba cómo se hacía esto, igual que por ejemplo cuando tú estás en la Florida, ¿por qué tomaba tanto tiempo agarrar un avión desde la Florida a Los Ángeles y era más rápido desde Panamá hasta Los Ángeles o de Panamá hacia la Florida? Es simple y sencillamente porque tú haces este recorrido y recorrer todos los Estados Unidos, o sea, te tomaría días darte la vuelta con todos los peligros que usted habla, igual que México. Entonces posiblemente la ruta en Panamá era más baja, tú agarrabas de un puerto al otro, cruzabas el cuestión, estabas en el otro océano y subías nuevamente a Los Ángeles y te tomaba menos tiempo y con menos riesgo, como estábamos hablando hace un rato. El ferrocarril fue una época brillante, problemática, que nos pone en el mundo, que nos relaciona con gente y culturas Claro. de otros países de los Estados Unidos, forma la nacionalidad panameña, y a lo largo de todo el siglo XIX el ferrocarril sigue como de importancia, un vínculo que atrajo a los franceses, que construyó lo que hizo el canal francés y que luego se convierte en la herramienta para construir el canal de Panamá. Y el canal de Panamá se construye en base a la técnica de los ferrocarriles. Yo quisiera traer a colación, porque yo sé que queda poco tiempo, una figura, tal vez nuestra máxima Pero figura del siglo XIX. Pero la importancia viene desde el camino de cruce de los españoles. Sí. O sea, que Panamá tiene... Desde 1400. Sí. Me refiero ¿Quién es? a Justo Arosemena. ¿Por qué? Don Justo, ahí está el Justo hombre. Arosemena fue sobre todo durante su juventud y madurez política y filosófica y periodística, fue un crítico acérrimo de los Estados Unidos. También así que en 1857 un periódico en Nueva Orleans publica en contra de Arosemena, de este panameño rebelde que se la pasaba hablando mal de nosotros. Y incluso, ¿por qué? Porque Arosemena calificaba a los gringos como una gente con una cultura materialista, aristocrática, fría, ambiciosa y esclavista. O sea, era un hombre que le daba con todo. Sin embargo, la prueba de que su nacionalismo no era chauvinista es que al final él apoya el ferrocarril. Él apoya la construcción del ferrocarril independientemente de que fueran los gringos, porque él sabía que El desarrollo. al El final desarrollo. iba a ser- comerciante, iba a su ser- familia era comerciante, iba a claro. ser Todas las beneficioso bondades, para Panamá. sacando Así lo que malo, quería sacar, nada más quería poner ese concepto. Sacando lo malo del ferrocarril, pues habían bondades y cosas interesantes para Panamá, y así se fue exacerbando o se fue cimentando el nombre de Panamá o la historia de Panamá en el movimiento de mercancías. Hoy en día se mantiene ya tal vez el ferrocarril, que aún lo viene haciendo, pero ahora todos los medios de transporte en Panamá es un gran atractivo para poder desarrollar. El ferrocarril de Panamá es exitoso. Claro que sí, Es tenemos exitoso. historia haciendo el hub. Exacto. Pero Eso viene se nos de- acabó el tiempo, lastimosamente. Porque un día seguro Seguro que es un gran día. se cuida mucho, y cuídense del COVID, que está aumentando la cifra, por Y favor. sigue aquí. Me encantó la Ya, joven. ya. Me encantó la joven. Te encantó el toque Venga, juvenil. más, joven. Muy bien. Yo voy a eso. comenzar algo de ese Pero te voy a hacer una